Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando de temas de actualidad. Estamos en medio de un año ya, comenzando un nuevo mes. Estamos en la temporada del verano. El verano, de acuerdo a la Biblia, es el tiempo donde Dios da la prosperidad, Dios da la bendición para la familia. La tierra tiene orden de parte de Dios de alimentar al ser humano. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, conocer lo que está escrito para el hombre. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura, y lumbrera mi camino. La Biblia es una lámpara, la Biblia es luz que nos alumbra donde hay tantas tinieblas. Cada vez que se acerca más la venida del Señor Jesucristo, estamos viendo muchas señales que hablan de su venida, como son la violencia en el hombre, la maldad en el hombre, y donde más está atacando el enemigo es a nuestra juventud. La juventud es la etapa más productiva de la vida humana y es donde más el enemigo ataca. Por eso, en este mes de julio estaremos ayunando a favor de los jóvenes, porque Dios tiene un plan de bendición desde que comenzó la iglesia para los jóvenes. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, ahora que empezaba el verano, allá en Israel llovió en el desierto. Es una señal. El desierto del Negev. Sí. Que muchos estaban sorprendidos porque bueno, es desierto, en esta temporada no llueve, y también porque fue en la mañana, cuando ya estaba el sol, a las 8:30 de la mañana llovió en esa parte. Así que suceden cosas extraordinarias o anormales, atípicas, así se le conoce, y estamos viendo todo esto en el mundo entero y de manera especial en Israel, que es el reloj profético de Dios. Así es, lo que pasa en Israel pasa también con nosotros, los gentiles. Sí. Entonces, si Dios hizo eso sobre Israel, pues imaginemos lo que Dios va a hacer sobre nosotros entonces en este tiempo. Así es. Dios tiene un plan de bendición para toda la humanidad. Israel está en el centro de las naciones de la tierra, pero las naciones gentiles, entre ellas México, está en el plan de salvación de Dios o en el plan de la bendición de Dios. Solamente tenemos que ir a la Biblia y conocer lo que Dios tiene para cada nación, para cada ciudad, para cada familia. Estamos en un tiempo donde debemos prepararnos para la guerra. No la guerra en lo natural, no en la guerra de armas convencionales, sino la guerra en lo espiritual. La Biblia dice que Satanás es un espíritu y está atacando la vida del ser humano, y por eso las Escrituras, la Santa Biblia, habla de una armadura de Dios. Toda una armadura del soldado para enfrentarse a Satanás, el diablo, y a todo su ejército de demonios. Eso está registrado para la iglesia, para el tiempo de la iglesia, está registrado para nosotros. Estamos en el siglo XXI y en la medida que avanzamos más hacia la segunda venida de Jesucristo, más se intensificará la guerra contra Satanás y todos sus demonios. Por eso, cada pastor, cada líder espiritual en una iglesia debe estar enseñando de guerra espiritual. La guerra se intensifica, la Biblia habla de ello en Efesios. Vamos a empezar a leer la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta carta es para todos los cristianos. Es una carta que habla de guerra, guerra espiritual.
Es una carta que dice, tenemos que fortalecernos en el Señor Jesucristo. Solamente en Jesucristo podremos librar la batalla y salir victoriosos. La victoria está asegurada siempre y cuando estemos en Jesucristo. Por eso la Biblia habla de Jesucristo. Toda la Escritura tiene que ver con la enseñanza de Jesucristo. Y aquí dice, fortaleceos. Hay que hacernos fuertes solamente en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Jesucristo envió al Espíritu Santo de la presencia de Dios el Padre para que estuviera en la iglesia, porque la iglesia es luz y sal en el planeta Tierra. Una ciudad es bendecida por la iglesia. En una ciudad hay muchas congregaciones o iglesias locales. La suma de todas las congregaciones cristianas es lo que hace la iglesia de la ciudad. Y la iglesia de la ciudad es para defender la ciudad de un diablo astuto, un diablo engañador, un diablo mentiroso que está atacando nuestras ciudades, nuestras familias. Por eso dice la Escritura, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia es clara al mencionar al diablo. Es un ser real, es un ser perverso, malo. Todo lo malo que estamos viendo en la tierra es ocasionada por el diablo. El diablo está atacando al ser humano. El diablo ataca una familia, ataca una ciudad, ataca una nación. Por eso el versículo 12 dice, tenemos lucha. Una lucha en lo espiritual. Esta es la guerra espiritual. La lucha no es en lo humano. No tenemos guerra contra el prójimo. No tenemos guerra entre nosotros los seres humanos. La guerra es entre el ser humano y un ser espiritual que es diabólico, que es perverso, que es malo. Por eso Jesucristo vino a la tierra para darnos esta armadura. Porque Jesucristo regresó al cielo, pero dejó al Espíritu Santo para que nos vistamos en esta armadura. Toda la armadura es el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo. Por eso tenemos armas para destruir fortalezas diabólicas. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, habla la Biblia de armas espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas que el diablo ha levantado sobre personas, familias, territorios, ciudades, naciones enteras? Vamos a seguir leyendo el versículo 11. 10:11. Dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos... 2 de Corintios 4:11. 4:11. Lee el 10 y el 11 para poder entender de estas armas. Dice, llevando en el cuerpo siempre todas las partes... 2 de Corintios 4:10. 4:10. Es ese. No, 10:4. 10:4 y después 10:5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Puedes volver a leer el versículo 5? Derribando argumentos. Allí está.
¿Cuáles son las fortalezas que el diablo establece sobre una persona, sobre una familia, sobre una ciudad, sobre una nación? Argumentos, dice la Biblia, derribando argumentos. Los argumentos los establece el diablo, una filosofía, una doctrina, una enseñanza que tiene que ver con el humanismo. Los sistemas creados por el hombre en el pensamiento del hombre son argumentos que el diablo ha establecido en esta tierra. ¿Puedes seguir leyendo? Y estando prontos, vuelve a leer. Derribando argumentos y toda altivez. Toda altivez. O sea que el hombre se hace más soberbio, más arrogante, y llega el orgullo, la vanidad. El hombre se hace sabio en su propia opinión, cree conocerlo todo. Puede ser una persona erudita porque es inteligente, porque lee muchos libros, porque tiene conocimiento de muchas áreas de la ciencia humana, se hace sabio en su propia opinión, o puede conocer de religión o de religiones en el planeta Tierra, puede conocer de la religión musulmana, puede conocer de la religión de la India, de todas esas religiones orientales, inclusive de lo que es el cristianismo. Se hace sabio en su propia opinión. Entonces el diablo establece una fortaleza en su mente. Nadie podrá convencer a esa persona porque esa persona cree que todo lo sabe y está totalmente engañada por el diablo. Esas son las fortalezas que el diablo construye en la mente de una persona o de una familia o de una sociedad misma. Por eso la Biblia habla de esta guerra en lo espiritual. Hay que destruir esas fortalezas y de eso se trata la oración y el ayuno. Las armas poderosas que tiene la iglesia son la oración y el ayuno, entre otras armas, pero estamos hablando de armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que pueden tomar cautivo el pensamiento de una persona y llevarlo al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesucristo. ¿Puedes terminar de leer el versículo 5? Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el efecto y el resultado de la guerra espiritual: llevar cautivo todo pensamiento humano a la obediencia a Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. El diablo ha puesto mentira y engaño en las personas. Ahora en Jesucristo podemos conocer la verdad, pero hay que destruir las fortalezas de mentira, y para eso son las armas de la oración y el ayuno. Puedes leer Isaías 58:6. Allí la Biblia habla del poder que hay cuando ayunamos. Destruimos fortalezas que el enemigo ha construido y es una arma poderosa, dice la Biblia en Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Allí está lo que Dios ha dicho del ayuno: destruir toda fortaleza del enemigo. ¿No es más bien el ayuno, dice Dios, que yo escogí, desatar las ataduras de impiedad? ¿Cuántas personas están atadas en la maldad? Por eso las personas cometen daño al prójimo, porque están llenas de maldad, están atadas, están bajo cautividad espiritual demoníaca. El espíritu de maldad está operando en ellas, por eso sienten el deseo de hacer maldad. Están llenos de egoísmo, de envidia, de celos, están llenos de venganza, y muchos llegan al homicidio o al asesinato. Todo esto es obra demoníaca. Por eso tenemos que orar y ayunar, y estaremos
ayunando y orando al comienzo de este mes de julio a favor de los jóvenes, porque a donde más ataca el diablo hoy en día son a los jóvenes. No es de ahora, siempre ha sido así. El diablo se ha enfocado a la juventud, pero en los tiempos que estamos viviendo, en la madurez del tiempo profético, como nunca estamos viendo el ataque de Satanás a la juventud. Por eso estaremos orando y ayunando a favor de nuestros jóvenes de una ciudad, de una nación, porque el poder de una ciudad, el poder de una nación está en la juventud, en el trabajo y la labor de la juventud. Dios lo estableció así en su palabra. La vida del hombre es un proceso. Nacemos y vamos creciendo hasta que llegamos al punto final de la vida. Hoy estaremos hablando de la bendición de Dios a los jóvenes. Dios tiene un plan de bendición a los jóvenes. Dios tiene un plan de bendición a cada persona y debemos saber lo que Dios ha determinado para cada joven en la tierra. Dios ama a los jóvenes. Dice la Biblia en el Salmo 90:10 que Dios estableció un tiempo de vida al ser humano en la tierra. ¿Cuál es el tiempo en el cual tenemos que desempeñar toda actividad en la tierra? Los que vayan a hacer de una carrera, de una profesión, de una actividad, van a tener que desempeñarse en una corta vida. ¿Cuál es el tiempo de vida? Leamos el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. La vida del hombre son 70 a 80 años, el promedio de vida 75 años. Hay una brevedad en la vida. 70 años no es nada, dice la Biblia, Salmo 89, versículos 47 al 48. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Aquí la Biblia habla de que todo ser humano sabe que un día va a morir y debemos prepararnos para la muerte. Debemos prepararnos para la eternidad, porque la muerte abre la puerta a la eternidad. La eternidad tiene dos lugares, o es con Dios o es sin Dios. Por eso, mientras tengamos vida en estos 70 años, tenemos que elegir a dónde vamos, a la eternidad, con Dios o sin Dios. De eso se trata la predicación del Evangelio en la tierra, para que las personas elijan a Dios. Dios quiere que todos conozcan de Él. Por eso se predica a Jesucristo, el dador de la vida eterna. En Jesucristo no hay religión, hay vida eterna. Cuando una persona llega a morir con la vida eterna de Cristo Jesús, se va por toda la eternidad con Dios. Por eso, Job 14, veamos lo que dice Job 14, versículos 1 y 2, habla de una vida corta. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Como la flor de un día. La flor florece en la mañana, pero con los rayos del sol va decayendo, al término del día ya murió. Así es la vida del hombre, rápida, pronto pasa. Por eso lo que tengamos que hacer lo debemos hacer con sabiduría. Por eso vino Jesucristo. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para darnos sabiduría, porque la vida es corta. Y tenemos que aprovechar cada día, cada semana, cada mes. Dice la palabra en el Salmo 39, versículos del 4 al 6, que Dios muestra al hombre cuándo va a morir. Dios es el creador del ser humano. Dios da nacimiento y da muerte.
y el tiempo de vida del ser humano está limitado debido al pecado que cometió Adán y Eva. Debido al pecado de Adán y Eva, entonces vino un tiempo corto para la vida humana. Leamos Salmo 39 del 4 al 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Aquí el salmista está hablando de pedirle a Dios, consultar con Dios el tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? Dios es el que controla la vida en el planeta Tierra. Dios determina el nacimiento y la muerte. Por eso, a través de la oración podemos consultar con Dios. El que ora a Dios, el que consulta con Dios, tendrá conocimiento del presente y del futuro. Por eso caminamos con Dios en tiempo presente, esto es la fe. Fe es tiempo presente y siempre con la promesa hacia adelante. Las mejores bendiciones vienen hacia adelante porque Dios nos ha dado promesas grandes para que las vivamos, las disfrutemos en la tierra en el tiempo corto de vida. Por eso tenemos que conocer todo ello. La Biblia dice que un día Dios mandó a decirle al rey Ezequías que se preparara porque iba a morir. Aquí tenemos en el libro de Isaías cómo Dios manda al profeta Isaías a decirle al rey Ezequías de que ya preparara todo porque pronto moriría. La forma en que moriría sería a través de una enfermedad. Así que Dios está en control de todo ello. Era el tiempo límite ya para la vida del rey Ezequías. Entonces dice la Biblia que fue el profeta y le dijo: así dice el Señor, pronto morirás, prepárate, porque ya tus días están pronto a terminar. O sea que Dios avisa a sus siervos, a sus siervas, el tiempo de su partida. Dios avisó el tiempo de la partida al Señor Jesucristo. También avisó al apóstol Pedro, también avisó al apóstol Pablo. Por eso, cuando caminamos con Dios, caminamos con el Espíritu Santo, sabemos lo que Dios ha determinado mientras estemos en la tierra. Dios es Dios de vida. ¿Por qué Dios limitó la vida del rey Ezequías? La Biblia nos enseña por el pecado. El pecado limita cuando hay desobediencia a los mandatos de Dios. Cuando se desobedece la palabra de Dios, los días se van acortando. Cuando nosotros los cristianos no estamos cumpliendo el propósito por el cual somos cristianos, porque vivimos como cristianos y somos cristianos con un propósito, no el propósito humano, no el propósito de nosotros mismos, no el propósito de la gente, es el propósito de Dios. Dios nos salvó, nos ha dado vida eterna en Jesucristo para que estemos en la tierra predicando de Jesucristo. Es la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura en todo lugar, hablar de Jesucristo en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la calle. Pero si no queremos trabajar de esta manera, entonces el Señor dirá: prepárense porque pronto tendrán que venirse a descansar. Así que Dios es Dios de tiempos. Dios determina el nacimiento y determina la muerte. ¿Qué pasó con el rey Ezequías? El rey Ezequías inmediatamente rindió su corazón, humilló su corazón, quebrantó su corazón, gimió con lágrimas en sus ojos para decirle: Señor, todavía no me lleves, dame un tiempo de oportunidad más. Y Dios
se compadeció del rey Ezequías y mandó de vuelta al profeta Isaías para decirle: el Señor ahora te dice de que prolonga tus días 15 años más. Así que el que está en control de la vida es nuestro Dios. ¿Por qué entonces tenemos que tener la sabiduría? Vamos a ir al Salmo 90:12, porque la Biblia dice que debemos tener sabiduría, ya que la vida es muy corta en la tierra. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que traigamos al corazón sabiduría. La Biblia dice en Proverbios 3:13 al 18 que son bienaventuradas las personas en el planeta Tierra que logran encontrar la sabiduría. La sabiduría es Jesucristo, amigo o amiga que nos estás escuchando y viendo, para que podamos entender de una manera tangible las cosas de Dios, porque Dios es Dios de bendición aquí en la tierra. ¿De qué manera puedo encontrar la sabiduría? Recibiendo a Jesucristo, porque Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y después de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para mi vida, debo estudiar la Biblia, porque la Biblia habla de Jesucristo y me llenaré más de sabiduría en la tierra. Por eso Proverbios 3:13 al 18 allí nos dice que son bienaventurados los que hallan la sabiduría. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿A quién? A la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha. Largura de días. Y si está hablando Queremos prolongar los días en la tierra, pero está hablando, no caer en pecado. Está hablando de la sabiduría y está diciendo que la largura de días está en su mano derecha. Sí, porque está hablando de Dios. La sabiduría no la sabiduría del mundo o humana. Nos librará del pecado. Sino la sabiduría de Dios. Sí. La cual es Jesucristo. Así es. Porque dice aquí, largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Mientras estemos en la tierra, Dios promete la bendición espiritual, largura de días o bendición salud, física en salud y riquezas y honra financiera. Por eso tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero si no prospera tu alma, eso es sabiduría. Entonces tampoco hay las otras cosas. Sí. Así como prospera tu alma. Hay un enemigo que es el diablo, y es todo lo contrario. El diablo no da sabiduría. El único que da sabiduría es Dios. Y dice: sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Es árbol de vida. Hay que retener la palabra. Por eso Jesucristo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis en esta vida de 70 años, y todo lo que quieran, Dios el Padre se los dará. Por eso necesitamos sabiduría, necesitamos a Jesucristo. Así es. El 19 dice algo muy importante: Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Ahora estamos hablando de la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios, no solamente la humana. ¿Cómo viene la sabiduría y la inteligencia? Proverbios 3:19. 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Así es. O sea que todo Dios lo estableció en sabiduría. Juan 1, del 1 al 3. En el Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de Juan cómo vino la sabiduría a la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que el verbo es la palabra de Dios. Todo fue creado por el verbo, fue creado por la palabra. Y la palabra, dice Juan 1:14, se hizo carne. Lo conocimos como Jesús de Nazaret. Por eso Jesús de Nazaret es la sabiduría de Dios. Vino a la tierra un tiempo y dejó al Espíritu Santo para conducirnos en este tiempo que hoy vivimos. Pero Jesucristo va a regresar. Mientras tanto tenemos la Biblia. Él dejó las Escrituras. En Juan 5:39 Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque dan testimonio de mí. O sea que cuando revisamos de las Escrituras, revisamos de la Biblia, nos estamos llenando de más sabiduría. Hemos recibido la sabiduría en el Evangelio y ahora somos más sabios cuando leemos de la Biblia. Somos más inteligentes cuando leemos de la Biblia. Y debemos tener sabiduría e inteligencia por estos tiempos del siglo XXI, donde el diablo está atacando con todo la mente del ser humano, estableciendo fortalezas de engaño, fortalezas de mentira. Por eso tenemos que caminar en la sabiduría de Dios. Debemos levantar muro de protección. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. El apóstol Pablo está hablando de la importancia de la lectura o de la enseñanza de la Biblia. Esta exhortación o esta enseñanza la da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y le está recordando de dónde vino la fe de Timoteo. 3:14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Él aprendió de su mamá y su papá. Y de que su mamá y su abuela. desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Allí está, desde la niñez aprendió las escrituras enseñadas por su mamá, su abuela, y dice allí, lo pueden hacer sabio para la salvación, sabiduría, que es por la fe que es en Cristo Jesús. Vendría. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Y útil para enseñar. Es útil para enseñar para a los que no conocen la verdad. Para redarguir. Para para mostrar el pecado. Exactamente, para y decir mostrarle dónde estamos a la gente mal. Que están caminando en caminos de errores, hay que enderezar el camino para seguir la verdad. Para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, amigo, amiga que nos están viendo, es importante leer la Biblia. La Biblia no es un libro que ya pasó de moda, todo lo contrario. La Biblia hablaba del tiempo de hoy. El tiempo de hoy, la Biblia ya lo enseñó y todavía habla de más adelante. La Biblia habla de un futuro. Queremos conocer lo que pasó, lo que vivimos y lo que vendrá. Leamos la Biblia. Por eso, el que lee la Biblia es una persona sabia, inteligente. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Para enfrentarnos a los problemas de la vida diaria. Todos los días, Jesucristo dijo, cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su propio mal. Necesitamos inteligencia y sabiduría para poder enfrentarnos a los problemas, al problema de un matrimonio, al problema con los hijos, al problema laboral, al problema social, al problema religioso, al problema económico. Todo tipo de problema necesitamos sabiduría, no la sabiduría que el hombre ha tenido debido al pensamiento de este mundo. O sea, no la sabiduría carnal, no es esa sabiduría, no es la terrenal. Humana, terrenal. Esa sabiduría, dice la Biblia en que Santiago, viene de es lo diabólica. Es la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios.
Jesucristo vino a darnos esa sabiduría. Por eso, hombre o mujer que lea la Biblia y esté conociendo más de Jesucristo y creyendo y haciendo lo que Dios manda hacer, será una persona muy bendecida por Dios. Y de manera especial, Dios quiere de que todo joven conozca bien de la Biblia, porque la etapa de la vida del hombre donde más ataca el diablo es la juventud. Y necesitamos la Biblia, necesitamos la palabra, porque resistimos al diablo por medio de la palabra. Podemos leer lo que está escrito en Mateo capítulo 8, versículo 14. Jesucristo mismo resistió al diablo y deshizo las obras del diablo hablando la palabra. ¿Cómo vamos a resistir el engaño del enemigo al tiempo de hoy? Por medio de la palabra, hablando la palabra. No podemos hablar palabra humana, solamente palabra de Dios. Los demonios se ríen de la palabra humana, se ríen del ser humano. Pero si hablas la palabra de Dios, si hablas lo que dice la Escritura, los demonios temblarán y dirán: han venido para destruirnos. Fue lo que le dijeron a Jesús: Jesús de Nazaret, has venido para destruirnos. La palabra destruye a los demonios. Vamos a leer Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este. Vamos al 16. ¿Y cuándo? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Allí está, con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó. No fue con ningún ritual religioso, no fue con algún elemento físico. O amuleto. O un amuleto. No, fue con la palabra que él habló. Los demonios se echan fuera por medio de la palabra hablada. Le decimos a los demonios: en el nombre de Jesús te ato, demonio, y te echo fuera de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo y los demonios también se dijo sujetan. que todo lo que atáramos aquí en la tierra sería atado en los cielos, y que lo que desatáramos sería desatado en los cielos. Así es. Ahora, ¿quiénes son los que deben usar más la palabra y permanecer en la palabra? Los jóvenes. Porque Dios estableció que el ejército en la tierra fuese formado de jóvenes. El ejército de Israel está formado de jóvenes hasta el tiempo de hoy. En el Antiguo Testamento, de 20 años en adelante, dice la Biblia, se formó el ejército en el Antiguo Testamento, el ejército de Israel. Hoy en día, hasta mujeres y varones forman parte del ejército. Ya desde los prácticamente 12, 13 años, todos están siendo registrados en el ejército. ¿Por qué? Porque Israel es un estado permanente en batalla, en guerra, en alerta de guerra, y todos tienen que estar alerta. Así que los jóvenes están en el plan de Dios. Todo ejército en la tierra, en cualquier nación, usa a los jóvenes para su ejército. ¿Y por qué? Porque así está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Hay una etapa en la vida humana, y esa etapa donde más vamos a ser productivos en la vida humana y donde más daño le podemos hacer al diablo es la etapa de la juventud. Para que podamos entender esto, vamos a ver las etapas de la vida del hombre. Hay varias etapas, 5 etapas que hemos señalado aquí: la etapa de ser niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Todos pasamos en esta etapa. Cualquier persona que nos esté viendo puede ubicarse en una de estas etapas, porque después de la vida del anciano, 70, 80 años, tenemos que partir a la eternidad. Así que hay que prepararnos. La etapa intermedia es la etapa de joven. Así que la etapa de niño, de 0 a 11 años, la etapa de adolescente, de 12 a 17, cuando el diablo empieza a atacar fuertemente a nuestros adolescentes, hoy con la tecnología del momento. Después la etapa del joven, 18 hasta los 40 años aproximadamente, que es la etapa de la productividad. La etapa adulta, 41 a 60.
y la etapa de la vejez 61 a 80. Jesucristo pasó por las tres primeras etapas. La etapa de ser niño, Lucas 2:40 habla de esa etapa. La etapa de ser adolescente, Lucas 2:52, y la etapa cuando era joven, Lucas 3 del 21 al 23. Vamos a ubicarnos allí, Lucas 3, 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí Jesucristo comienza su vida ministerial, su vida activa, su vida de milagros. Jesucristo no había hecho ningún milagro en su etapa de niño, en su etapa de adolescente, hasta que llegó a la etapa de joven. Puede leer el próximo versículo. ¿A qué edad comenzó Jesucristo su ministerio? Dice Jesús mismo, al comenzar su ministerio, Era como de 30 años. era como de 30 años. 30 años. A los 30 años que Jesús comenzó su ministerio, era la etapa de joven. Jesucristo solamente estuvo 3 años y medio en su ministerio. En 3 años y medio derrotó al diablo. En 3 años y medio Jesucristo discipuló a 12 personas para que sean fundamento de la iglesia que hoy predica el Evangelio de Jesucristo hasta este siglo XXI. O sea que la vida productiva de Jesucristo solamente fueron 3 años. En 3 años desbarató todo el reino de Satanás y lo destruyó. En 3 años. Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo. Así que todo esto sucedió en la cruz del Calvario cuando Jesucristo murió. Hechos 10:38 dice la Escritura que Dios el Padre envió a Jesucristo a la tierra ungiéndolo con el Espíritu Santo. La palabra ungida, la palabra ungida. ¿Cómo echamos fuera los demonios? Con la palabra, pero es la palabra ungida. Dios unge la palabra para que a través de la palabra ungida los demonios salgan de todo cuerpo. Vamos a leer Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí está hablando de la obra de Jesucristo, cómo Jesucristo destruye al diablo. En Hechos 10:38 era la palabra ungida. Mateo 12:28, la Biblia habla de que Jesucristo caminaba bajo la unción del Espíritu Santo, y bajo la unción del Espíritu Santo Él confrontaba a los demonios y echaba fuera a los demonios. Es lo mismo que debe hacer todo cristiano, hombre o mujer, en la tierra, y es lo que debe hacer de manera especial cada joven, porque los jóvenes han sido llamados para la guerra. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Esta es la enseñanza de la sabiduría de Dios. Hay una persona en la tierra que entorpece la sabiduría y se llama Satanás, el diablo, estableciendo cortinas de humo, de engaño, de mentira, todo lo tergiversa, siempre está hablando noticias falsas como hoy estamos viendo en el mundo entero, y la gente está creyendo siempre la mentira, el chisme, el rumor, creyendo lo que no es verdad. Por eso hay que confrontar todo ello con armas espirituales como son la oración y el ayuno. Jesucristo vino a enseñarnos cómo caminar en sabiduría y cómo destruir toda obra del diablo en la tierra. La vida productiva del hombre comienza en la juventud. Proverbios capítulo 20, versículo 29. Jesucristo comenzó a los 30 años y todo joven desde los 18 años hoy, desde los 18 años ya puede ser una persona productiva en la tierra. ¿Cuál es la gloria de los jóvenes? La fuerza,
la fuerza física, la fuerza mental, la fuerza espiritual. Si el joven conoce de la Biblia, conoce de la palabra de Dios y se llena de Jesucristo, se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, no habrá demonio que pueda tentarle, que pueda hacerle caer. Por eso el diablo está atacando la juventud que ignora esta verdad, que está apartada de Dios, y por eso tenemos que orar y ayunar por esos jóvenes que han estado atrapados por el enemigo en el alcohol, las drogas, el sexo, ahora con el internet. Así que necesitamos a orar y ayunar por nuestros jóvenes. Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. O sea que después de jóvenes va a llegar la etapa de ser viejo, la vejez, pero dice la Biblia Que es hermosa. que es hermosa. O sea que si viviste bien tu vida de juventud, vas a vivir bien tu vida de ser adulto y llegarás a tu vejez, pues de una manera hermosa, Así dice la es. Biblia, donde vas a agradecer toda la vida que tuviste en la tierra, 70 años, 80 años, no te estarás 90 o lamentando. 100, lo que sea. Sí, Señor. ya aquello es tiempo extra. Aquello ya sé. Porque hemos conocido personas de 90 años, mi madre tiene 98, 98. años y está siempre bendiciendo a Dios. Mi papá, hablando 89. de Dios, mi suegro 89, gente de longevidad. Así Pero que decimos estamos también, viendo 120 gente años o el rapto. bendecida, gente bendecida. Vamos a ver unos ejemplos, la vida de José. El pastor José David tiene una enseñanza sobre la vida de José. Podríamos resumir rápidamente la vida productiva de José. José fue un joven que Dios lo usó. Un joven temeroso de Dios, Era con la temeroso sabiduría de de Dios. Dios. Bueno, José, él tuvo 4 trabajos cuando él estaba aquí en esta tierra. De los 4 trabajos, 2 fueron buenos y otros 2 fueron malos. Pero bueno, él empezó bien, empezó trabajando en su casa con su padre Jacob. Y bueno, ese fue su primer trabajo, el trabajo de pastor. Y pues le iba bien. Pero pues, La envidia de sus hermanos se levantó cuando él empezó a soñar. Entre hermanos hay envidia. Ahora, Dios Bueno, y siempre... eran sus hermanastros. El Dios- que tiene sabiduría, el que tiene inteligencia, el que tiene la gracia y el favor de Dios, moverá la envidia de los otros hermanos. sí, Y esto fue lo que sucedió en la vida de José. sí, todo fue por 2 sueños que él tuvo. Sí, Que él era realmente sabio, él era inteligente. esos sueños no tenían nada, o sea, él no los provocó de una u otra manera, Dios O sea, se lo dio. él Sí, porque era temeroso de él Dios. tuvo esa experiencia o esa vivencia en esos sueños y lo contó a su papá y a sus hermanos. Bueno, se cree que ese fue el error, Ese fue el que error. se lo contó a personas carnales y Así que es. no estaban en el espíritu. Y si ya tenían algo Pero- contra él, eso fue peor. Pero aquí lo importante es que en esos sueños Dios estaba hablándole acerca de lo que iba a ser su vida, El futuro. su Así es. futuro. Dios le reveló en esos sueños. Dios le reveló en esos sueños, le estaba revelando su vida. Y pues él jamás se imaginó que esos sueños se cumpliesen. Y ahí vemos, bueno, después vino, por la envidia de sus hermanos, fue llevado a Egipto como esclavo. Y ese fue su segundo trabajo. Empezó a trabajar en la casa de Potifar. Y bueno, de esclavo él fue promovido después a mayordomo. Y justo cuando estaba su bendición, bueno, recibió el ataque del diablo. Usó la esposa de Potifar La para... mujer de Potifar. Para Tentación insinuarse. sexual, Exacto. siendo él un joven y resistió la Y tentación. por eso él fue a parar en la cárcel. Y en la cárcel, bueno, Porque esta mujer lo acusó de ultrajo. sí, de ultrajo. él fue enjuiciado y encarcelado injustamente. Así es. Pero en la cárcel él encontró un tercer trabajo. Y el tercer trabajo para él era servir a los presos. Fue el ayudante también del jefe de la Sí, cárcel. le dieron todo el mando de la cárcel a él. Sí, prácticamente. Y de la cárcel, bueno, ya después Dios lo sacó de la cárcel. Le dio una promoción enorme. Le dio una promoción enorme y lo llevó a palacio porque Faraón tenía unos sueños que nadie podía interpretar. Y ahora José, yo creo que esto lo supo en la cárcel. En la cárcel Dios le dio la interpretación de sueños. Sí, así es. Porque antes no lo interpretaba. Ahora Dios le daba revelación. Y eso tiene que ver con el tiempo que él vivió en la cárcel.
porque cuando él salió de la cárcel, él salió promovido. ¿Cuántos años se cree de que estuvo en la cárcel José? Bueno, se cree que él estuvo alrededor de unos 12 años en la 12 cárcel. años. Tremendo, ¿no? ¿A qué De los edad, cuales a qué edad 13. lo vendieron los hermanos? Sí, de los cuales 13 pasó en Egipto, digamos, desde el tiempo que, o sea, se cree que el primer año estuvo con Potifar y después del segundo la año cárcel. al 12 estuvo en la cárcel. 13 años, digamos, que le iba mal, se podría decir, que tenía Que trabajos, no veía nada trabajos bueno. muy bajos, quiero decir. Pero después de 13 años fue que Dios lo bendijo. Él cuando fue a Egipto, y lo dice la palabra, tenía 17 años cuando fue vendido a Potifar. Y cuando él sale de la cárcel y empieza a gobernar en Egipto, Ser gobernador de Egipto, empezó a los 30 años. 30 años. O sea que fueron 13 años de esclavitud prácticamente. Sí. Y en ese tiempo de esclavitud, en ese tiempo de estar preso, Dios estuvo siempre con José. Sí, y de hecho la le Biblia enseñó muchas cosas que después José lo aplicaría como gobernador de Egipto. Ciertamente la Biblia siempre remarca que aunque José estaba de esclavo, ahí lo dice, Dios estaba con él. Que a pesar de que él estaba en la cárcel, y esa parte se lo dice 2 veces, ahí O sea, la palabra, Dios estaba que con Dios él estaba con él. y él estaba con Dios. O sea, a pesar de que José no tenía un trabajo que él quisiese, él fue obligado a ir a Egipto. Él estaba de inmigrante y bueno, como todo inmigrante, sin familia, sin dinero, sin casa, sin muchas oportunidades de vida, se podría decir. Pero Dios estaba con él a pesar de su aflicción. Sí. Y Dios al final pues lo promovió, lo bendijo. O sea, Dios vio por él. Vemos que en cada una de estas etapas, aunque él estaba pasando por una etapa del desierto, Dios estaba con él. Siempre estuvo Siempre. con él. De tal manera Así que los caminos de Dios son misteriosos. Por ejemplo, realmente vemos también alguna semejanza en la vida de Jacob, que también por el problema que hubo con su hermano y su mamá, él tuvo que salir y se fue a la casa de Labán y allí estuvo esclavo realmente por mucho tiempo. Pero al cabo del tiempo, él salió también rico de ahí. El De tal resultado manera- al final es la bendición de prosperidad. en los 4 trabajos que tuvo José, sus 4 patrones, estoy hablando de Jacob, era su padre, de Potifar, El de el la jefe de la cárcel y el faraón de Egipto. Ninguno de ellos se tuvo que preocupar por nada, porque ya José lo hacía todo por ellos. Sí, Así es. la bendición estaba en José. Es más, Egipto fue bendecido A causa de a José. causa de José. Sí, de hecho, Antes Egipto no era nada. el nombre José significa Dios añade. Dios añade. o- Y vaya que añadió. Sí, O sea que añade, debido a prospera. que José llegó a Egipto, Egipto fue Prosperado. totalmente cambiado, Prosperado. transformado y fue bendecido por Dios. Sí, exacto. ¿Sí? Sí, porque Egipto, bueno, representa el mundo. Ajá. Ahí dice la palabra, está en Oseas capítulo 11, versículo 1. De Egipto llamé a mi ungido. hijo. Y eso se refería tanto a José y más adelante al Señor Sí, Jesucristo. Sí, porque hay un José tipo es un tipo de mesiánico Jesús. allí, hay un tipo Sí. de Jesús en la vida de José. Porque Pero casi aquí vemos todo- la sabiduría en José, la sabiduría de Dios en José Sí. en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Dios usó a José para traer la bendición de prosperidad al mundo en Egipto. Sí, Por exacto. eso todos iban a Egipto. Dios Todos permite, estaban Dios permite deseando estar allí. las crisis, la hambruna, todo lo malo, Dios lo permite circunstancias. para que sus hijos sean promovidos en ese tiempo. Pero En en, ese tiempo. esas circunstancias somos forjados. Por eso creemos Es lo que en Dios esta quiere crisis que seamos. estamos viviendo ahora, muchos cristianos, hombres y mujeres, hijos de Dios, hijas de Dios, van a ser promovidos como José. Y en Así el que caso toda de- persona que camina en el temor de Dios, toda persona que está buscando de Dios, que está buscando de las Escrituras, serán personas sabias y serán usadas por Dios. Y en el caso de José podemos aprender también de que no había alguien que hiciera lo que él hizo, o sea, no había una solución a simple vista, pero Dios ya tenía esa solución ¿Qué era José? y era José. Sí, O sea, la Dios solución de Dios era provocó José, era un una problema y envió una solución. Podríamos decir que la solución de Dios para el tiempo de hoy,
porque muchos no ven solución en ningún país, en ninguna ciudad. La solución está en las personas, no cualquier persona, A ver, sino ¿qué aquellas persona que realmente honren va a a Dios, dejar como José honró al a Señor Dios. obrar en su vida de la forma que Él quiere para que sea la solución al problema? Así es. ¿Sí? Por eso estaremos orando y ayunando a favor de los jóvenes para que Dios levante a muchos José. Dios quiere usar a los jóvenes. Los jóvenes están en el plan de Dios. Tenemos más enseñanza acerca de la juventud, el tiempo es limitado y por eso en la vida de José podemos concluir de que Dios lo resume todo, porque José es tipo del Señor Jesús. Y Bueno, Dios no ha tenemos cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, Así hoy es. y por todos los siglos. Lo más lindo de todo esto es que tú o yo o cualquiera realmente busque a Dios y sea la solución a los problemas. Así es, dice la Biblia que los jóvenes son fuertes, Y han vencido los al maligno. jóvenes han permanecido en la palabra y han vencido Al maligno. al maligno. Por Ahora, eso Dios está con los jóvenes Si tú y Dios protege a los como jóvenes. padre de familia, como pastor, unámonos en oración y ayuno para orar por los jóvenes, por nuestros Así es. jóvenes de todo México y de todo Tabasco. Gracias, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.